Estimados espectadores, haya historias reales más trágicas e increíbles que los guiones de cine. Ese es el caso de Lin May, la legendaria vedette mexicana, quien conmocionó al mundo al confesar tras la muerte de su amado esposo Antonio Chizuo, no pudo soportar el dolor de la pérdida. Y desesperada desenterró su cuerpo para traerlo a casa y seguir durmiendo con él como si nunca se hubiera ido. Acompáñenos a explorar la trágica historia, el amor y las profundas heridas de una de las estrellas más controvertidas de la historia del entretenimiento mexicano. Cuando Lin May habla de amor verdadero, su voz se quiebra inevitablemente al recordar a Antonio Chizuo, el hombre que marcó un antes y un después en su vida. Durante 25 años, compartieron una historia que, aunque tuvo momentos de dificultad, estuvo marcada por la complicidad, el respeto y un cariño profundo que superó la fama, los rumores y las adversidades. Antonio no era parte del mundo del espectáculo. Era un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes muy reconocida en México. Hombre de carácter sereno, trabajador, y de visión clara, supo ver en Lin mucho más que la vedette sensual que conquistaba escenarios. En ella descubrió a la mujer sensible con heridas del pasado, pero también con un corazón inmenso que necesitaba cuidado y estabilidad. Se conocieron en la década de los 80, en un momento en que Lin ya era una figura consagrada en los cabarets y en el cine. Rodeada de hombres que la pretendían con regalos costosos y promesas efímeras, ella encontró en Antonio algo diferente: discreción, sencillez y una autenticidad que le resultó irresistible. Poco a poco la relación se consolidó hasta llevarlos al matrimonio en 1989. Desde entonces, sus vidas se entrelazaron no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Lin, acostumbrada a la vorágine de los reflectores, aprendió con Antonio la importancia de la calma. Juntos administraban los restaurantes, compartiendo proyectos y responsabilidades, alejados del bullicio mediático que tantas veces había puesto a prueba la vida de la artista. Para ella fue un refugio inesperado, un hogar donde podía ser Liliana Mendiola Mayanes, su verdadero nombre, y no la figura pública Lin May. El amor entre ambos se manifestaba en detalles sencillos. Antonio la acompañaba a sus presentaciones, pero siempre permanecía en un segundo plano, evitando llamar la atención. Él comprendía que su mundo era distinto que los aplausos, y las luces pertenecían a ella, y jamás intentó opacarla ni competir con su fama. Más bien se convirtió en su mayor sostén, celebrando cada éxito y consolándola en cada caída. En el círculo íntimo todos reconocían que la relación de Lin y Antonio era genuina. Ella, que había sufrido en su juventud matrimonios dolorosos y experiencias cargadas de violencia y soledad, encontró por fin a alguien que le devolvía la confianza en el amor. Con Antonio aprendí lo que significa la palabra respeto, confesó en varias entrevistas, recordando cómo él la trataba con ternura, paciencia y una profunda devoción. Sin embargo, como en toda gran historia, el destino tenía preparado un giro doloroso. En 2004, Antonio fue diagnosticado con cáncer de próstata. La noticia cayó como un balde de agua fría en la vida de la pareja. Durante 4 años, enfrentaron juntos el avance de la enfermedad, recorriendo hospitales, tratamientos y momentos de esperanza intercalados con la desesperación. Lin, que siempre había mostrado fortaleza en público, se derrumbaba en privado, pero nunca dejó de acompañarlo. Aún en medio de la enfermedad, su amor se hizo más fuerte. Antonio, consciente del sufrimiento de su esposa, le pedía que no se rindiera, que siguiera adelante sin importar lo que pasara. Ella, en cambio, no concebía una vida sin él. Cada día a su lado era un recordatorio de lo frágil y valiosa que era la existencia. Finalmente, en 2008, la batalla terminó. Antonio Chizuo falleció, dejando a Lin devastada. El vacío que dejó su ausencia fue insoportable. No se trataba solo de la muerte de un esposo, era la pérdida de su mejor amigo, de su confidente, de la única persona con quien había compartido más de 2 décadas de vida y de sueños. La herencia material que Antonio dejó no significó nada frente al dolor de su partida. Lin se convirtió en la única heredera de los negocios y propiedades, pero nada de eso llenaba el hueco en su corazón.
Lo que más pesaba era la soledad, regresar a una casa donde él ya no estaba, a dormir en una cama vacía, mirar un futuro que parecía perder todo sentido. Ese duelo marcaría profundamente el rumbo de su vida. Fue el comienzo de una etapa oscura, de un sufrimiento tan intenso que la llevaría a tomar decisiones incomprensibles para muchos, pero que en su corazón tenían una lógica devastadora: la incapacidad de dejar ir al hombre que había sido el gran amor de su vida. Así, la historia de Antonio Chishuo no fue solo la de un esposo, sino la del compañero que transformó a Lin Mei, que le devolvió la fe en el amor, y que con su partida dejó una herida que nunca logró cerrar. Un amor tan grande que incluso después de la muerte ella se negó a dejarlo atrás. La muerte de Antonio Chishuo en 2008 dejó a Lin Mei en un estado de devastación absoluta. Para el público parecía lógico que la vedette decidiera alejarse un tiempo de los reflectores enlutada, y con el corazón hecho pedazos tras perder al hombre con el que compartió 25 años de su vida. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el dolor de Lin la llevaría a tomar una decisión tan extrema que años después, cuando ella misma la confesó, provocó estupor y escalofríos. Según relató, la idea de vivir sin Antonio era simplemente insoportable. Cada rincón de su casa, cada objeto, cada olor, le recordaba a él. Dormir sola en la cama era un tormento que no lograba resistir. En esa desesperación, en medio de un duelo que se transformaba en obsesión, Lin tomó una decisión que desafió toda lógica. Fue al cementerio, desenterró el cuerpo de su esposo y lo llevó a su casa. La confesión la hizo con una naturalidad perturbadora, como quien abre el corazón sin medir las consecuencias. Yo lo desenterré, lo puse en mi cama y dormía con él, declaró años después en una entrevista televisiva. El público quedó helado. La vedette, conocida por su sensualidad, su carisma y su trayectoria escandalosa, ahora revelaba el capítulo más oscuro y doloroso de su vida. Para Lin, aquello no era una locura, sino una forma desesperada de seguir sintiéndose acompañada. No quería dejarlo ir, no podía. Viví con él 25 años. Era mi compañero, mi amor, mi todo, explicó entre lágrimas. En su relato detalló que incluso su madre discutía con ella todos los días, suplicándole que dejara descansar a Antonio en paz. Mi madre peleaba conmigo diario. Déjalo ya, déjalo descansar. Pero yo me negaba, no quería que se fuera. Yo lo quería conmigo, lo necesitaba. La imagen es difícil de imaginar. Lin Mei, la mujer que alguna vez hizo vibrar a los escenarios más importantes de México, compartiendo noches con el cadáver de su marido. Pero en su mente no era un acto macabro, sino una prolongación del amor. Él era mi esposo, yo lo amaba. Para mí no estaba muerto, aseguró con crudeza. Nunca dio detalles precisos sobre cómo logró sacar el cuerpo ni cuánto tiempo lo mantuvo en su habitación. Esos vacíos de información solo aumentaron el misterio y las especulaciones. Algunos medios aseguraron que lo tuvo en casa durante semanas, otros insinuaban que fueron meses. Ella nunca confirmó nada, ni siquiera si finalmente devolvió los restos al cementerio. Su silencio en torno a esos aspectos solo reforzó la atmósfera perturbadora de su confesión. Más allá de lo escandaloso, lo que queda claro es que ese episodio revela hasta qué punto la pérdida de Antonio quebró el equilibrio emocional de Lin Mei. La vedette, acostumbrada a lidiar con críticas, rumores y controversias a lo largo de su carrera, nunca había mostrado un dolor tan visceral, tan desnudo, tan incapaz de encajar en las normas sociales. Psicólogos y especialistas en duelo que escucharon su testimonio opinan que lo que vivió Lin fue una forma extrema de negación, un mecanismo de defensa frente a la imposibilidad de aceptar la muerte. Ella misma lo admitió. No quería creer que se había ido, necesitaba verlo, sentir que todavía estaba conmigo. En sus palabras se percibía no solo la tristeza, sino también un amor tan grande que se convirtió en obsesión. Este episodio, que muchos consideran macabro, marcó un antes y un después en la percepción pública de Lin Mei. Si bien siempre había sido una mujer polémica asociada a escándalos mediáticos, lo que reveló esta vez no fue un espectáculo, sino la intimidad más oscura de su vida. Una confesión que, lejos de provocar burla, despertó una mezcla de horror,
y compasión en el público. La historia de Lin May, durmiendo con el cadáver de su esposo, no es solo un hecho sensacionalista, es el reflejo de lo devastador que puede ser el amor cuando se convierte en dependencia y de cómo el duelo puede arrastrar a alguien a límites insospechados. Para ella, Antonio no murió aquel día en 2008. Su corazón siguió vivo en la cama que compartieron, en los sueños que nunca se cumplieron y en las noches interminables en que la soledad se volvió insoportable. Mucho antes de que Lin May conociera a Antonio Chishuo y viviera aquel amor profundo que marcaría su vida, su historia sentimental estuvo atravesada por la oscuridad. El primer matrimonio de Liliana Mendiola Mayanes, su verdadero nombre, fue una experiencia dolorosa que dejó cicatrices que la acompañarían durante décadas. Se casó siendo apenas una adolescente, todavía con la ingenuidad de quien sueña con una vida estable y con la promesa de un futuro mejor. Su esposo era un marinero 42 años mayor que ella, un hombre con carácter fuerte y temperamento volátil. La diferencia de edad, en lugar de protegerla o guiarla, se convirtió en un abismo que pronto se llenó de control, abusos y violencia. En entrevistas, Lin relató con franqueza que aquel matrimonio estuvo marcado por los golpes, los gritos y el miedo. La joven vedette, que después sería admirada en los escenarios, vivía entonces en silencio, soportando un infierno puertas adentro. El sueño de amor se había convertido en una prisión, una condena que aceptaba por resignación y por falta de alternativas. En medio de esa relación tormentosa se convirtió en madre. 2 hijas nacieron fruto de aquel matrimonio y años más tarde tendría una tercera hija. Para Lin, la maternidad fue a la vez un refugio y una carga. Refugio porque sus hijas se convirtieron en el motor que la impulsaba a seguir adelante. Carga porque en una sociedad machista y bajo la presión de un esposo abusivo, ser madre joven le significaba aún más limitaciones y sufrimiento. La violencia doméstica que soportó no fue un secreto para su círculo cercano, pero sí para el mundo exterior. Lin aprendió pronto a ocultar su dolor, tras una sonrisa a disfrazar los golpes con maquillaje y a fingir normalidad frente a los demás. Esa capacidad de ponerse una máscara le sería útil años después, cuando los escenarios y las cámaras exigieran de ella un personaje glamuroso, mientras en su interior seguía cargando heridas invisibles. Finalmente, tras años de abuso, Lin decidió poner fin a esa relación. No fue fácil. Romper con un matrimonio marcado por la dependencia emocional, el miedo y la violencia significó un acto de enorme valentía. Con apenas unos recursos y con sus hijas a cuestas, comenzó una nueva etapa como madre soltera, enfrentándose a una sociedad que solía juzgar duramente a las mujeres que tomaban decisiones por sí mismas. Para proteger a sus hijas del escándalo mediático, Lin siempre se mostró muy reservada con respecto a ellas. Nunca permitió que la prensa invadiera ese aspecto de su vida, consciente de que sus niñas merecían una infancia lejos de los reflectores y del ruido del espectáculo. En varias ocasiones comentó que esa fue una de las decisiones más importantes de su vida, mantener a sus hijas en la sombra, preservando su identidad y su intimidad. El recuerdo de aquel primer matrimonio no fue solo un capítulo triste, sino también una lección. Lin comprendió desde entonces que el amor verdadero no puede construirse en el miedo ni en la violencia. Aprendió a valorar la independencia y con el tiempo descubrió la fuerza que habitaba en ella. Esa resiliencia sería fundamental en su carrera como vedette, donde cada paso exigía determinación y valentía. En su relato, Lin no niega el dolor que vivió, pero tampoco se presenta como una víctima pasiva. Reconoce que aquella experiencia la marcó, pero también la impulsó a buscar un destino distinto. Con el tiempo transformó ese sufrimiento en una coraza, en un carácter fuerte que le permitió imponerse en un mundo dominado por hombres y labrarse un nombre en el espectáculo mexicano. El primer matrimonio de Lin May, con sus heridas y sombras, explica en gran medida por qué el amor posterior con Antonio Chishuo fue tan significativo para ella. Después de haber conocido la violencia, el abandono y el miedo, encontró en Antonio el respeto y la ternura que nunca había tenido. Quizá por eso, al perderlo, el vacío resultó insoportable, porque era el contraste absoluto con aquel primer esposo que solo le dejó cicatrices.
Así el recuerdo de aquel pasado doloroso no solo nos habla de la fragilidad de Lynn, sino también de su fortaleza. Una mujer que, aún marcada por la violencia, supo reinventarse, convertirse en madre protectora y más adelante en un ícono de la cultura popular mexicana. En los años 70 y 80, México vivió una época dorada de cabaret, cine de ficheras y espectáculos que mezclaban sensualidad, humor y música. En medio de ese torbellino cultural, un hombre comenzó a brillar con intensidad: Lin May. Con su figura escultural, su estilo provocador y una personalidad magnética, la originaria de Acapulco se convirtió en una de las vedettes más reconocidas y polémicas del país. Liliana Mendiola Mayanes, su verdadero nombre, se transformó en Lin May cuando decidió conquistar los escenarios. Su físico exótico y su habilidad para el baile la hicieron destacar rápidamente. Los empresarios de la época vieron en ella un diamante en bruto y pronto comenzó a presentarse en los cabarets más prestigiosos de la Ciudad de México. Ahí, rodeada de luces, lentejuelas y orquestas en vivo, Lin construyó el personaje que la llevaría a la cima. El fenómeno de las vedettes en esa época respondía a una sociedad que buscaba escapar de la rutina y de los problemas sociales a través del espectáculo nocturno. Y entre todas, Lin May tenía algo distinto, una mezcla de sensualidad y carisma que la hacía inolvidable. No solo bailaba, también se comunicaba con el público, lo seducía con la mirada y lo envolvía en una atmósfera de glamour y provocación. Pronto su fama en los cabarets trascendió a la pantalla grande. El cine de ficheras, un género popular que mezclaba comedia, música y erotismo, encontró en Lin a una protagonista perfecta. Participó en numerosas películas que hoy forman parte de la memoria cultural mexicana, trabajando al lado de actores como Rafael Inclán, Alfonso Sayas y Carmen Salinas. Su presencia era garantía de taquilla y su imagen comenzó a aparecer en carteles, revistas y programas de televisión. La prensa no tardó en convertirla en objeto de fascinación y controversia. Los titulares hablaban tanto de su carrera como de su vida privada, alimentando rumores sobre romances, escándalos y rivalidades. Lin aprendió a convivir con ese escrutinio constante. A veces lo usaba a su favor sabiendo que el escándalo atraía atención. Otras veces lo sufría en silencio, consciente de que detrás del personaje había una mujer con heridas aún abiertas. La vedette no solo se limitó a los cabarets y al cine. También exploró el teatro y la televisión, consolidándose como una figura multifacética. En cada escenario, su sello era inconfundible: sensualidad desbordante, vestuarios llamativos y una energía que mantenía al público expectante. Su cuerpo se convirtió en símbolo de deseo, pero también en una herramienta de trabajo que exigía disciplina férrea, largas horas de ensayo, rutinas de ejercicio y dietas estrictas. En esa época los hombres poderosos la rodeaban constantemente. Políticos, empresarios, artistas, todos querían estar cerca de Lin May. Recibía propuestas de matrimonio, joyas, autos y lujos que la prensa reportaba con morbo. Sin embargo, detrás de esa vida aparentemente glamorosa, Lin sabía que la fama también tenía un precio: la soledad. La mujer que en el escenario era admirada en casa, muchas veces lloraba en silencio, preguntándose si algún día encontraría un amor verdadero y duradero. Lo cierto es que Lin supo capitalizar su imagen como pocas. Se convirtió en un ícono de la sexualidad femenina en México, rompiendo tabúes y desafiando los límites de lo que se consideraba aceptable en la moral de la época. Muchas mujeres la criticaban, pero otras la veían como un ejemplo de empoderamiento, una figura que demostraba que también ellas podían apropiarse de su sensualidad sin pedir disculpas. En paralelo, los escándalos nunca dejaron de acompañarla. Hubo rumores de romances con hombres casados, conflictos con otras vedettes y hasta especulaciones sobre operaciones estéticas. Cada detalle era analizado, cada aparición pública generaba titulares. Lin, lejos de ocultarse, enfrentaba la tormenta mediática con la misma actitud con la que subía al escenario, desafiante, orgullosa y sin miedo. Pero lo que más destacaba de esa etapa era su innegable talento para conectar con el público. No importaba si se trataba de un show nocturno, una película ligera o una entrevista televisiva, Lin tenía la capacidad de hipnotizar a quienes la miraban.
Su energía trascendía el escenario y su nombre se volvió sinónimo de espectáculo. En la memoria colectiva, los años 70 y 80 no se pueden entender sin mencionar a Lin May. Fue parte de una generación de vedettes que marcaron un estilo irrepetible en la cultura popular mexicana. Su figura envuelta en lentejuelas y plumas quedó grabada como un símbolo de sensualidad y extravagancia. Aún así, mientras el público la veía como un ícono del deseo y el exceso en su interior, Lin seguía lidiando con las cicatrices del pasado y con una búsqueda incansable de estabilidad emocional. El escenario era su reino, pero también su máscara. Cada aplauso era un bálsamo, cada noche de show era una forma de escapar de los fantasmas que la perseguían fuera de las luces. Con el paso del tiempo, su nombre se volvió leyenda, no solo por sus películas y shows, sino por las anécdotas, las polémicas y los mitos que la rodeaban. Lin May. Ya no era solo una artista, era un fenómeno cultural, un espejo de las contradicciones de una sociedad que la amaba y la criticaba al mismo tiempo. En el auge de su carrera, Lin parecía tenerlo todo: fama, dinero, admiradores, y un lugar privilegiado en la historia del espectáculo. Pero como la vida misma, su historia tenía un reverso amargo. Detrás de las luces y del glamour, la vedette seguía siendo una mujer con anhelos, temores, y una vulnerabilidad que con los años saldría a la luz, en las confesiones más desgarradoras de su vida. Tras la muerte de Antonio Shishuo, Lin May quedó marcada por un vacío imposible de llenar. Durante años vivió con la sombra de aquel amor perdido, atrapada entre recuerdos y la incapacidad de dejarlo ir. Sin embargo, la vida caprichosa y sorprendente le dio una nueva oportunidad para volver a experimentar el amor, aunque este destino también la enfrentaría con otra pérdida desgarradora. Tiempo después conoció a Guillermo Calderón Estel, un productor y empresario vinculado al mundo del espectáculo. A diferencia de Antonio, Guillermo estaba más cercano al universo artístico en el que Lin había desarrollado su carrera, y esto les permitió compartir intereses, proyectos y una complicidad diferente. No fue un amor tan prolongado como el anterior, pero sí intenso, cargado de ilusión y de promesas de un futuro en común. Cuando anunció su relación, la prensa reaccionó con sorpresa y cierto escepticismo. Muchos se preguntaban si después de todo lo que había vivido Lin, sería capaz de abrir de nuevo su corazón. Y lo hizo. En entrevistas posteriores, confesó que Guillermo le devolvió la risa, la sensación de que aún era posible enamorarse, a pesar de las heridas del pasado. Con él descubrió que todavía podía ilusionarse como una adolescente, que la vida no terminaba con una tragedia, aunque el miedo a perder volviera a acecharla. El matrimonio fue breve, apenas un año. Lin hablaba de él con entusiasmo, describiéndolo como un hombre cariñoso, atento y profundamente respetuoso. Guillermo, por su parte, la acompañaba orgulloso, consciente de que estaba al lado de una mujer con una historia única e irrepetible, cargada de luces y sombras. Juntos compartieron viajes, proyectos y momentos de intimidad que, aunque fugaces, se quedaron grabados en la memoria de Lin como una nueva prueba de que el amor verdadero podía aparecer más de una vez en la vida. Pero la felicidad volvió a truncarse. El destino una vez más fue cruel. Guillermo falleció, arrebatándole a Lin esa segunda oportunidad de reconstruirse como esposa, como mujer enamorada y como compañera de vida. La noticia cayó como un rayo en medio de su frágil estabilidad emocional. Apenas había comenzado a sanar, y la vida la golpeaba con otra pérdida irreparable. Para Lin, este segundo duelo fue distinto al primero. Con Antonio había vivido una relación de más de 2 décadas, y su partida fue como arrancarle el corazón. Con Guillermo, aunque la relación fue más corta, lo doloroso fue la confirmación de un patrón trágico. Cada vez que encontraba a alguien que la hacía feliz, la muerte se lo arrebataba. Parecía una maldición, confesó años más tarde. En este punto, Lin comenzó a reflexionar públicamente sobre el amor, la soledad y el paso del tiempo. Reconoció que había recibido múltiples propuestas de matrimonio a lo largo de su vida, que los hombres la habían rodeado con regalos y promesas, pero que pocos habían sabido darle lo que realmente necesitaba: estabilidad, ternura y respeto. Lo material nunca llenó sus vacíos. Lo que buscaba era compañía verdadera,
alguien que pudiera verla más allá de la vedette famosa como la mujer frágil y sensible que también era. Con el paso de los años, su figura siguió generando controversia. Para algunos, Lin May era un símbolo de exceso y escándalo. Para otros, una mujer admirable que había sobrevivido a la violencia, la pobreza y la crueldad de la fama. Ella, en cambio, se definía con sencillez. He amado y he perdido, pero al final lo único que busco es no estar sola. El recuerdo de Antonio y Guillermo la acompañó siempre. En entrevistas hablaba de ambos con ternura, sin ocultar las lágrimas. Antonio representaba el amor sólido, el compañero de vida que estuvo con ella por más de 25 años. Guillermo simbolizaba la ilusión renovada, la prueba de que aún después de la tragedia se podía volver a sonreír. Perderlos a ambos fue devastador, pero también la convirtió en una mujer aún más resiliente. Esa dualidad vedette, exuberante en el escenario, y mujer vulnerable en lo privado, explica por qué su historia sigue generando tanto interés. El público veía a la artista envuelta en lentejuelas, pero detrás había una mujer que conocía el dolor más profundo, que se atrevió a hablar de su duelo sin máscaras y que confesó secretos tan perturbadores como dormir con el cuerpo de su esposo fallecido. A pesar de todo, Lin nunca perdió la esperanza de volver a amar. En más de una ocasión declaró que aunque el tiempo pasara y la juventud se desvaneciera, el corazón no envejece. Siempre hay un lugar para el amor, aunque la vida me haya golpeado tantas veces, dijo con firmeza. Esa búsqueda incansable de afecto revela a una mujer que, más allá de los escándalos, sigue siendo humana, necesitada de ternura y de alguien con quien compartir sus días. En sus últimos años de vida pública, Lin May se convirtió en un ícono no solo por su trayectoria artística, sino también por su capacidad de hablar sin filtros, de mostrar su fragilidad y de desafiar las normas sociales. No tuvo miedo de confesar sus obsesiones, sus pérdidas, ni sus deseos, aun cuando sabía que sería juzgada. En eso radica gran parte de su legado, en recordarnos que detrás de cada figura pública hay un ser humano con anhelos, miedos, y un corazón que late con la misma intensidad que el de cualquiera. La historia de Lin May y sus amores perdidos es en última instancia una reflexión sobre la condición humana. La fama, el dinero y el reconocimiento no la salvaron del dolor ni de la muerte de sus seres queridos. Pero tampoco apagaron su necesidad de amar, de ser amada y de encontrar en otro ser humano un refugio frente a la soledad. La vida de Lin May nos recuerda que detrás de cada figura pública, detrás de las luces y del glamour, existe un ser humano que también sufre, ama y pierde. Ella, que hizo vibrar a miles en los escenarios y en la pantalla, cargó silenciosamente con cicatrices que marcaron su existencia, matrimonios violentos, pérdidas irreparables y un duelo tan profundo que la llevó a desafiar los límites de lo imaginable. Su historia no es solo la de una vedette polémica, sino la de una mujer que amó con intensidad, que se entregó sin reservas, y que incluso después de la muerte de sus esposos no dejó de creer en el amor. Porque al final lo único que buscamos todos, famosos o anónimos, es no estar solos, es sentir que alguien camina a nuestro lado. Hoy, al mirar hacia atrás, Lin May nos enseña que la fragilidad no nos hace débiles, sino humanos. Y que el verdadero legado de una vida no está solo en el aplauso o la fama, sino en la huella emocional que dejamos en quienes nos rodean. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el amor puede sobrevivir a la pérdida? ¿O que hay heridas que nunca se cierran del todo? Cuéntamelo en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta conversación. Si este video te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartirlo con quienes valoran las historias que van más allá de lo superficial. Porque mientras sigamos recordando y hablando de estas historias, personajes como Lin May no quedarán en el olvido, sino que vivirán en nuestra memoria colectiva.